Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varane y Dylan han regresado de Mardin, la gente de la mansión les da la bienvenida en la puerta. Luego, cuando la señora Azade dijo que si me lo hubieras dicho, yo también habría ido. Cuando Hassan dijo, te fuiste como mi sobrino, robando cosas del fuego, y mi madre ha querido ir desde hace mucho tiempo. Varane mira a Hassan. Parece que el señor Kudret lo hemos interrogado así, dice que entren y descansen y cierran el tema. Mientras el señor Cevdet y Seyit intentan encontrar a la madre de Dylan, Hanife se mete en problemas. Cuando Dylan y Varane están en su habitación, Dylan toma las manos de Varane y le dice que estamos en casa. Varane le dice bienvenido a casa. Mientras Dylan expresa su felicidad por haber encontrado muchas cosas con su madre tan pronto como llegó, Dylan se emociona cuando Varane dice que le dije a mi padre y que él ya comenzó a investigar. Y cuando dice que suerte tengo, todos lo intentan por mí, dice Varane, ser una familia requiere esto. Preparémonos, bajemos y veamos qué encontraron. Cuando la señora Sabia ve la nota de la señora Hanife, piensa que significa que son muy cercanas y Hikmet le entregó Dylan a Seyit mientras estaba en prisión. Cuando Dylan dice que es mi hija y Abin dice tengamos cuidado, Sabia se enoja porque siempre piensas así y si aceptas que eres mi hija solo una vez. Abin dice que digo esto para que no te decepciones, y aunque Dylan es tu hija, ella siempre ha pensado en los demás como sus padres, y cuando se entere de esto, se decepcionará y la molestará. La señora Sabia dice que no, definitivamente no permitiré esto. Haré todo lo posible para no molestarla y les diré a los hombres que investiguen a fondo. Mientras Varane está sentado en el estudio con Cian y su padre, Gul trae café y cuando Varane le pregunta cómo estás, él dice que está muy bien, gracias a ti, y se va. Mientras hablan de los casos, suena el teléfono de Varane y es el abogado. Mientras Dylan desempaqueta su maleta, habla consigo mismo sobre encontrar a su madre. En ese momento, Gul vino a ayudarme. En realidad, iba a ir, pero Varanaga me pregunta, veamos si necesitamos ayuda. Gul le dice a Dylan que ha creado un hogar para ti y que a partir de ahora escucharemos las voces de los niños en Konkata. Si Dios quiere. Cuando Gul comprende la situación y dice que es hora de sacar los camisones de las urnas, Dylan se avergüenza y la silencia. Cuando Gul descubre que ya no queda trabajo, sale de la habitación para preparar la cena. Dylan deja todo lo que encontró sobre su madre sobre la cama y dice, este es el resumen de mi vida. Varane está muy enojado después de hablar con el abogado porque perdieron el caso. Mientras hablan sobre si este caso será anulado, llegan Hassan y Frat. Mientras Hassan dice que Deria tenía razón y recibimos la noticia, Frat dice, ¿cómo podemos deshacernos de este Deria? Cuando Varane, enojado, agarra el cuello de Frat y dice que es por ti que nos lo trajo. Frat aparta las manos y Deria se defiende diciendo que aunque es mi culpa, no es mi culpa en las acciones. El señor Kudret interviene y dice que ahora no es el momento de luchar, que debemos unirnos y pensar juntos. Mientras Cevdet y Seyit hacen preparativos con Harun para abrir una tienda, Hanife y Cebrille no aprueban esta situación. La señora Azade lleva a Varane a un lado y le pregunta por qué está en esta situación. Él pregunta qué tan rápido olvidaste lo que esta chica te dijo y te hizo. Varane dice que este tema está cerrado, no es como ustedes saben, en esta mansión Dylan, mi esposa, será tratada como se debe tratar, si alguien hace lo contrario, me encontrará frente a él y se irá. Cuando ve el paquete que contiene archivos del hospital privado en la mano de Hassan Cian, intenta descubrir qué está haciendo. El tío Cian lo disimula diciendo, sabes, estoy estudiando medicina. Dylan pregunta, si mi madre hubiera estado conmigo, nada habría pasado así, ¿no es triste? Varane dice que el pasado quedó en el pasado, no te preocupes más, miraremos hacia adelante, tendremos hijos. Primero empieza a guardar su ropa como un recuerdo. Dylan dijo, de todos modos, no puedo soportar tirar sus pequeñas pertenencias. Cuando le pregunté si su abuela estaría con ellos, Varane dijo, ¿es posible que un bebé crezca sin una abuela? Cian toma el paquete y lo lleva a la habitación de Varane y Dylan. Cuando Dylan le da las gracias a Cian, ella dice estoy bien con mi tía y luego los deja diciendo me escapé, tengo trabajo que hacer.
Inmediatamente le informa a Zebair que tuvieron una pelea después del incidente de Deria que involucró a Hassan Baran por Frat. De hecho, compraron al abogado de Baran con dinero y por eso Baran perdió el caso. Mientras Rose está quitando el polvo, Frat se acerca a ella y le dice, déjalo en paz, te traje té. Siéntate aquí. Mientras Gul entra en pánico por si alguien la ve, la señora Azade baja las escaleras. Gul le entrega a Frat el té que le trajo y le dice, vamos, señor Frat. La señora Azade vuelve a regañar a Gul y le pide té. Cuando Frat dice, entendemos tu problema, pero no lo alargaste un poco más, Frat recibe una reprimenda. Cuando Gul llega a la cocina a servir té, Frat se acerca a ella y le dice, de ahora en adelante hablaré con mi esposa, es difícil para mí hacer esto. Necesito abordar este problema urgentemente y se va con ella. Dylan y Baran examinan los archivos y en ese momento encuentran un nombre llamado Israel Maz y se emocionan, pero el año de nacimiento no coincide. Mientras Dylan habla de esto, Baran solo está observando a Dylan y cuando Dylan pregunta qué pasó, yo estoy observando a mi esposa e incluso lo memorizando. No me canso de mirarlo. Salen de la habitación para que podamos tomar una romper. Cuando se van, llega Gulodaya, pone velas por todas partes. Pone un camisón blanco sobre la cama y una rosa roja encima. Después la suegra se enojará mucho conmigo, pero ¿qué hacemos? Pregunta si debería haber estado guardado solo en el cofre de la dote y sale de la habitación. Cuando sale, se asusta mucho cuando de repente ve a Frat frente a él. Cuando Frat pregunta, asusté a mi esposa, Gul se tapa la boca con la mano y se miran a los ojos muy de cerca. Cuando Frat se acerca a Gul, le pregunta, ¿qué estás haciendo, Frat? Pero Frat piensa en cómo encontrar una solución a este problema. Mientras Abia recuerda el momento en que Dylan le dio su brazalete y piensa, Abin llegó y se enteró de que Hikmet asumió la culpa de Sigid Bey. Y después de todo lo que aprendió, la señora Sabia está triste por el hecho de que le dieron a Dylan como precio por su sangre y que arruinamos la vida de su hija juntos. Cuando Abin dice cálmate, no aparecerás frente a Dylan hasta que todo esté claro. La señora Sabia dice que ya no tengo paciencia para esperar ni un minuto más, me haré una prueba de ADN. Dylan llega a la habitación y cuando ve los alrededores, se da cuenta de que Gul lo ha preparado. Mientras Dylan mira el camisón, Baran entra a la habitación y Dylan inmediatamente intenta esconder el camisón. Cuando Baran mira la habitación y dice que se ve bien, Dylan dice que yo no lo hice. Baran pregunta, ¿puedo preguntar algo más y pregunta qué escondes detrás de tu espalda? Dylan no lo demuestra diciendo que no es importante, y no es importante en absoluto. Mientras intenta alejarse para ver si hace demasiado calor aquí y abrir un poco la ventana, Baran de repente la agarra y el camisón se le cae. Mano. Cuando Baran toma el camisón, Dylan dice, no entiendo cómo pasó. Mientras Dylan duerme, Dylan ve a su madre en sus sueños mientras Baran acaricia el cabello de su madre tal como Dylan solía acariciarla cuando era pequeño. Cuando se despierta, le dice a Baran. Baran hizo un álbum de las fotografías tomadas con Dylan en Mardin y se lo regaló. Hay algunas páginas vacías, las llenaremos juntos, dice y las abraza. Dylan busca en los documentos pero no encuentra ninguna información sobre su madre. En Baran, Cian dice, no pierdas la esperanza, tenemos algo que encontrar y llevar los registros de ambos hospitales. Mientras Dylan dice, tienes razón, me caigo de vez en cuando. Sabia llama a la señora Sabia y la invita a su casa a tomar un café. Cuando la señora Sabia dice que tiene algo de qué hablar, cuando la señora Sabia no le dice a Dylan por teléfono, Dylan dice entonces te invitaré a la mansión y la señora Sabia acepta. Cevdet está entusiasmado con la idea de iniciar un nuevo negocio y lo comparte con el señor Seyit. El señor Seyit recibe una llamada telefónica de Tassin y dice que encontraron la dirección. La señora Sabia llega a la mansión, compra Gul Salomna y pronto vendrá el señor Baran y me pregunta qué debería ofrecerle. La señora Sabia la mira aburrida. Luego vienen Baran y Dylan. Baran va a la sala de estudio. Dylan dice, por favor, avíseme si Cian llama y viene con Sabia. Anmi le da la bienvenida. La señora Sabia pregunta, ¿fuiste a Mardin? No me malinterpretes, ¿por qué fuiste? Dylan dice que fuimos así para tomar aire fresco. Kader explica que Sally llamó y se disculpó por lo que hizo.
Cuando la señora Kader le pregunta a Gul, ¿olvidaste mi billetera en el mercado? Gul dice, llévala en mi bolso, mamá. Pero justo cuando Dylan y Sabia están sirviendo un regalo, él se da cuenta de que su certificado de matrimonio está en su bolso. Cuando Baran le informa a Dylan que Cian está llamando, él y Baran salen y Dylan le pregunta a Gul si puede despedir a Sabian. Cuando la señora Sabia dice, no te molestes, iré yo mismo, Gul inmediatamente corre a la cocina y grita, mamá, con voz urgente. Simplemente se miran el uno al otro. Cuando la señora Sabia sale con la taza de café de Dylan, está casi feliz de que todo quedará claro cuando entregue esta taza al laboratorio para el análisis de ADN. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.